Primera Corintios 9, por favor. Hoy vamos a ver un tema cuyo título es ¡Ay de mí!, que lleva como subtítulo Más me vale. Esa expresión, más te vale o más te vale, es una que las madres usan mucho con sus hijos. Por ejemplo, traen una tarea del hogar, del colegio, y el nene quiere hacer cualquier cosa menos la tarea. Entonces la mamá le dice, más te vale hacer la tarea, ¿no es cierto? Acá, ¿cuántas mamás dijeron eso? Muchas mamás en esta reunión. Es decir, que en la opinión de la mamá, para el hijo es de mayor valor, y podríamos decir un poquito de menor dolor, es de mayor valor hacer la tarea que la penitencia que ella le imponga por no hacerla. Pues bien, a nosotros más nos vale hacer lo que el Padre o nuestro Señor nos ha indicado hacer dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo no digo esto como un más te vale hacer la palabra o te va a ir mal, o más te vale hacer la palabra y te voy a castigar, o más te vale hacer la palabra o mal rayo te parta. No, digo, en el sentido de que más nos vale hacerla por el propio bien de cada uno de nosotros y por el bien colectivo de toda la iglesia del cuerpo de Cristo, porque cada vez que nosotros lo hagamos, la gloria va a ser para Dios. Así que hay un hermoso registro de la palabra de Dios al que quiero que vayamos nosotros, que lo muestra a Pablo cuando Pablo era un hombre con un fuertísimo compromiso sólido en cuanto a la palabra de Dios y el compromiso que había tomado con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo acá, donde vamos a leer, le hace una amonestación a los corintios, quienes habían descuidado al apóstol que con tanto amor los estaba sirviendo. Primera Corintios 9, empezando en el versículo 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros, nosotros son él y Sóstenes. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ellos le ministraban la palabra de Dios a los corintios. ¿Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Se refería al sustento, a lo que hoy llamaríamos sueldo, a lo que cualquier persona normal necesita para vivir y para hacer sus cosas y para continuar haciendo sus cosas. La cosa de este maravilloso hombre, el apóstol Pablo, era compartir con ellos la palabra de Dios, predicarles el evangelio. Entonces le dicen el otro, si otros participan de este derecho, es decir, del derecho de vivir del evangelio sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pues bien, dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que pasen hambre. ¿Viste lo que dice? Que vivan del evangelio. Eso es lo que dice. Pablo en realidad aquí está respondiendo a una acusación que le estaban haciendo a él. Vayamos por favor al versículo 3, para que vean la acusación. Bueno, o que vean que es una acusación esto, o la respuesta. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahí pasa a desarrollar su defensa. A mí mucho que digamos la palabra defensa en este sentido no me gusta. No está mal, pero quizás debiera ser contra los que me acusan, esta es mi respuesta. Es decir, la respuesta a la respuesta. Bien. La respuesta de la verdad en la cara de la acusación. Me gusta más cómo sería traducido eso que simplemente defensa. Y digo, no es que esté mal defensa, pero me resulta más completo el concepto de que es la respuesta de la verdad en la cara de la acusación que vemos que lo estaban acusando en el 3. Así que aquí a partir de estos versículos que estamos viendo, desarrolla su respuesta. Dice que él tenía el derecho a vivir de lo que hacía en favor de ellos. También les dice que aún teniendo ese derecho, no se había aprovechado de eso.
porque Él iba a hacer lo que tenía que hacer, aunque ellos no hicieran lo que ellos tenían que hacer de acuerdo a lo que aprendemos de las Escrituras. Lo veremos y es maravilloso, va a ser un gran ejemplo para nosotros. Continuemos en el 15, por favor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. De nuevo ponemos el pie en el freno, o quizás no en el freno, vamos al embrague, para disminuir la velocidad y ver, porque aquí Pablo les escribía para que ellos supieran el principio de la palabra de Dios en el que estaban fallando en la situación de su sustento. Pero como veremos, lo hace no con el ánimo de que lo hicieran con él. En el siguiente versículo lo vamos a ver claramente cuando vemos eso. En el 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, y acá está el título de la enseñanza, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Bien, a Pablo le era impuesta necesidad. Lógico, dirá usted, él era un apóstol. O sea que a vos, como hijo de Dios, no te es impuesta ninguna necesidad, tan solo porque no sos apóstol, tan solo porque no predicás el evangelio. Quiero demostrarles que si piensan eso, hay un error. Dios espera de nosotros que respondamos a lo que sea que Él nos haya dado para bendecirnos, y nosotros todos los hermanos en Cristo tuyos esperamos de vos que nos bendigas con lo que te haya dado Dios para bendecirnos. Todos los hijos de Dios tenemos el privilegio de serlo, y la responsabilidad, como leí hace un rato Daniel en el título del libro y de la clase, tenemos el privilegio de serlo, y ese privilegio conlleva una responsabilidad, que es la de servir. Por eso me gusta, cuando hablo de privilegio, pongo un guión, responsabilidad, como si fueran una sola palabra. No se te da uno sin esperar de vos lo otro, ¿lo ves? Entonces en el 17... lo que les quiero leer a ustedes ahora es, sí, digo bien, el 17, luego les voy a leer otras versiones. El 17 de nuestra versión dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, fíjense cómo termina el versículo, la comisión me ha sido encomendada. Y justamente acerca de este tema de la comisión es que yo traje otras versiones. Ahora, no es que traigo otras versiones porque me gustan o porque quiero lucirme delante de ustedes para que digan, che, ¿cómo lee Biblias este tipo? O mirá qué linda que es esta comparada con la mía, lo habla mejor. No. Cuando traigo en este púlpito una versión diferente es porque lo que yo he estudiado, esta otra u otras versiones lo anuncian mejor que la mía. Nada más, no es para lucir lindo. ¿Lo ven? No es que uno agarra cualquiera, mirá lo que dice esto, tenés que estudiarlo y según lo que estudiás, según lo que hallás en tu estudio, decís, esta lo tradujo un poco mejor. ¿Lo ven? Bien. Entonces, estas versiones dicen lo siguiente justamente en esa cláusula que estamos viendo. Una de las versiones que he elegido dice, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Otra versión dice, es una obligación que se me ha dado. Recuerden el contexto de lo que estamos hablando y recuerden que cada uno de nosotros tiene el privilegio de ser hijo de Dios, la responsabilidad de llevar a cabo algo en favor de todos nosotros. Y la última versión que les voy a leer, se les leo todo el versículo, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, premio aguardo, pero si por fuerza, entonces no hago más que cumplir con el cargo que tengo. Es decir, para esto me pagan. ¡Qué divino el apóstol Pablo! ¡Qué maravilloso! Esto es un gran aprendizaje para todos nosotros. Pablo dice que si lo hace de buena voluntad va a tener recompensa, como todos nosotros cuando hacemos lo que sea que Dios o el Señor Jesucristo nos dice que hagamos.
Bien, pero si no lo hace de buena voluntad, igual se le dio el encargo, así que ay de él, más le vale que lo lleve a cabo. Versículo 18, continuamos leyendo. ¿Cuál pues es mi galardón? Y acá nos va a dar una información importantísima, que predicando el Evangelio presente gratuitamente, es decir, sin que ustedes me den nada, para que yo coma o que viva, que alquile, que me mueva, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo dice que su gloria no era presentar el Evangelio, era su responsabilidad delante del Señor. Su gloria era hacerlo gratuitamente. Hacerlo de buena voluntad le daría recompensas, pero si lo hacía de mala voluntad, igualmente el trabajo le había sido encomendado. Entonces la pregunta puede surgir: ¿cómo responde el apóstol a esta adversa situación que se le dio en medio de un grupo dentro de la familia de Dios? Eran hijos de Dios, hermanos nuestros, igual que nosotros. Entonces dice en el 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Damas y caballeros, no les digo a ustedes, me lo digo a mí. Me quitó todas las excusas. Este hombre predicaba el Evangelio bajo cualquier condición, no importa cuánta adversidad tenía, le dieran o no le dieran según lo que la palabra estipula que se le dé. Esto dijo Pablo a los Corintios, pero ¿saben una cosa? Nos lo dice Dios a nosotros. El ejemplo del precioso apóstol Pablo es para que nosotros sepamos cómo deberíamos conducirnos dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Bueno, sería un grave error realmente pensar que solamente los que están de este lado de la cámara, de este lado de los focos, son los que tienen una responsabilidad delante de Dios. Los que están de este lado del foco, de este lado de la cámara, los que están al frente de un grupo de estudios, de una célula, de una ramita, de una iglesia en la casa, tienen la misma responsabilidad delante de Dios de hacer lo que Dios les dio para que hicieran que el que está detrás de la cámara o está sentado en el living de la persona que les está enseñando la palabra de Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos algo para dar al resto de nosotros, aunque el hijo o la hija de Dios no viva del Evangelio como el apóstol Pablo. Ser hijo de Dios es un privilegio que demanda de nosotros la responsabilidad de servirnos por amor. Dejen una marca en Corintios porque vamos a ir y volver. Pero ahora quiero que por favor pasen conmigo a Gálatas, capítulo 5, porque acabo de decir que la responsabilidad que tenemos es de servirnos por amor los unos a los otros, seas o no seas apóstol, vivas o no vivas del Evangelio. Gálatas 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste a eso, ¿qué es lo que dice? ¡Wow! ¿Te diste cuenta? No es la epístola a Pablo. Es en principio a los Gálatas, pero es a todos nosotros que seamos hijos de Dios. Dice que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Muy bien, 1 Corintios 12, ya que dejaron una marca ahí. Siendo que este privilegio responsabilidad, las dos cosas juntas, de servir no es solamente para nuestro querido Pablo y otros apóstoles, es importante considerar directamente de las Escrituras
que hay varios lugares del Nuevo Testamento donde Dios hace la comparación del cuerpo de Cristo, la iglesia de la gracia, con el cuerpo humano. No hay manera de divorciar la unidad del total del cuerpo de Cristo y la importancia de que vos funciones tu función en favor de todos nosotros. 1 Corintios 12, en el versículo 12, dice, 12 dice, está bien, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, lo entendemos eso. No necesitamos ser médicos para entender que nuestro cuerpo humano es una unidad, ¿verdad? No necesitamos entonces ser hijos de Dios siquiera para entender que el cuerpo humano es una unidad. Bien, lo mismo es con el cuerpo de Cristo. Es una unidad. Esto es re útil, pero la verdad es tan lógico que ni siquiera haría falta que Dios lo mencionara acá. Entonces, ¿qué hay atrás? ¿Qué hará que Dios haga un énfasis singular en todo esto? Bueno, eso es justamente lo que estamos estudiando. Así que yo lo que quisiera pedirles ahora, que cada vez que leamos la palabra miembro, porque cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, así como cada célula de mi ser es un miembro particular de mi cuerpo, no quiero que pensemos como que somos miembros únicos, ni quiero que pensemos que somos un tornillo o una tuerca. Cuando vos tenés un tornillo y una tuerca, las juntás, por ejemplo, dos chapas o una chapa y un perfil de hierro y los apretás. Entonces, ahí si vos fueras un tornillo o una tuerca, serías parte de una estructura inmóvil. Por eso no quiero que pienses en que sos un tornillo o una tuerca. Prefiero cuando leemos la palabra miembro acá, que no estás solo, que sos miembro dentro de un cuerpo, de un todo, y que sos más bien un motorcito, no un tornillo o una tuerca. Bien. Un motorcito, entonces, está en acción igual que una célula del cuerpo humano. Una de las definiciones de células, pueden encontrar un montón, por supuesto, pero esta que encontré yo me vino al pelo. Esta dice que una célula es una unidad morfológica, gracias, funcional. Me gustó por lo de funcional. Entonces consulté a ver si esta era buena o no, si realmente se adecúa a lo que verdaderamente es una célula, y realmente lo es, porque la célula es funcional. No está ahí para hacer nada. Está puesta ahí para hacer algo. Si esa célula funciona, el resto funciona bien. Si esa no funciona, de alguna manera el cuerpo tiene que compensar porque esa célula no funciona. Por eso dije que pensemos de nosotros cuando leemos miembros, que es un motorcito, que somos nosotros y que somos parte de un todo. Todo el resto de motorcitos alrededor nuestro necesita que vos como motorcito estés motorciteando, funcionando. Nosotros sabemos que tenemos un cuerpo único que está compuesto por infinidad de miembros. Bueno, pues así es con el cuerpo de Cristo. Así que Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestros hermanos en Cristo necesitan de cada uno de nosotros que desempeñemos nuestra función. Para eso es imprescindible que seamos conscientes de que el funcionamiento individual de cada miembro alcanza su mayor eficiencia cuando juega en equipo. Cada uno de nosotros, en la mayor unidad que nos sea posible, necesitamos aprender a trabajar en conjunto mediante la obediencia individual a la cabeza.
En el 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, chocolate por la noticia. Todos nosotros sabemos esto. Lo mismo es con el cuerpo de Cristo. 15. Si dijera el pie, bueno, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Estos versículos hablan a aquellos de nosotros que no nos sentimos suficientemente dignos. Que vos pensás que hay algún hermano en Cristo alrededor tuyo que vos ves que tiene más valor que vos. Bueno, estos versículos te hablan a vos, si vos pensás eso. Si alguna vez se te cruzó por ahí, yo sé que a nadie se le cruzó, si alguna vez se te cruzó que vos eras el último orejón del tarro, se te cruzó mal, estás en un error. Ninguno de nosotros es el último orejón del tarro, ninguno. Cada uno de nosotros somos el primer orejón del tarro para Dios. ¿Cómo lo hace? No sé, pero soy el primer orejón del tarro. Más me vale sentirme el primer orejón del tarro, porque eso es el precio, eso fue pagado, que yo esté arriba en el tarro de orejones, ¿no? Orejones no son los que tienen las orejas grandes, son los duraznos deshidratados, se llaman orejones, pensarán en un tipo como yo que tiene una oreja grande. No. Entonces, el hecho que yo esté arriba en el tarro de orejones no es un mérito mío, es un mérito de mi Señor, que pensó que yo valía la pena ponerme arriba en el tarro de orejones. Más me vale vivir como alguien que está arriba del tarro de orejones y no sentirme el último orejón del tarro. Clarísimo. Esto nos dice a nosotros de que vos que te sentís así, sos necesario. Vos que no te sentís así, sos necesario. Somos igual de necesarios. Que tenemos que despertarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros para darnos cuenta la importancia que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y que seamos motorcitos y motorcitiemos. Así que no hay que confundirse. Si vos confesaste y creíste, es decir, hiciste lo que dice Romanos 10:9, vos sos un miembro. Puede que seas activo o no. Yo intentaré ayudarte para que seas activo, porque te necesito activo y sé que el resto de nosotros te necesitamos activos. Si me ves inactivo, acércate, dame una mano y activame, porque vos me necesitas activo, yo te necesito activo. Por eso es tan importante que lo más que podamos vivamos a la altura de la unidad que fue pagada por nosotros. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18, y acá vamos a prestar muchísima atención a algo que hace Dios. 18, más ahora Dios ha colocado, a eso quiero que prestemos atención. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es decir, que tu lugar dentro del cuerpo de Cristo no te pusiste vos ahí, Dios te puso ahí y quiere que ahí vos funciones. ¿Entendés? Dios ha colocado. Entonces, ninguno de nosotros somos una solución estructural al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una solución funcional, operacional, no estructural. No estamos acá como que pusieras una casa que se está desvencijando, se está corriendo para el costado, y entonces pones un palo para que no se caiga hasta que alguien te patee el palo y se te caiga la casa. Esa es una solución estructural. Nosotros somos una solución funcional, una solución operacional de Dios. Por eso Él nos ha colocado en el cuerpo de Cristo para que funcionemos nuestra función. Y más nos vale funcionar nuestra función. Y recuerden que no es un más te vale o mal rayo te parta. Es un más te vale porque necesitamos, querido, que vos te muevas. Necesitamos, querida, que te muevas. Vos necesitás que yo me mueva.
Todos necesitamos que todos nos movamos predicando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayudando a las personas, orando, moviéndonos de aquí para allá para llevar la palabra a las personas, para vivir la palabra delante de las personas. Todos necesitamos de todos. Yo nunca me canso de decir eso. A Dios se le ocurrió y diseñó al ser humano con todos sus miembros según los conocemos. Él, en su inmenso amor, hizo ese diseño y dio a cada célula un puesto de servicio, un encargo, una comisión. Esta preciosa analogía nos muestra que también se encarga de darle un puesto de servicio a cada miembro del cuerpo de Cristo. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, imagínate, orejas caminando por la calle. Ojos, hay ojos que son hermosos, pero la verdad que el ojo solo sin el cuerpo, imagínate el ojo caminando, así, haciendo jogging por acá. Ahí va, mira la pierna derecha de alguien en una moto por aquí. ¿No es cierto? Entonces, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, son muchos los motorcitos, pero el cuerpo es uno solo. Cada uno de nosotros tiene que aprender a desempeñarse en la función que le haya sido encomendada por el bien general de todos nosotros. Todos nosotros somos miembros importantes, cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede quedar para después. Tenemos que actuar con nuestros hermanos en Cristo como justamente nuestro Señor Jesucristo actuó con nosotros. Estuvimos antes que Él. Porque si Él hubiese estado antes que nosotros, no hubiese muerto por nadie. Pero como Él estaba segundo, bueno, no tenía más remedio, entre comillas, que morir por nosotros. Bueno, ese es el pensamiento que tenés que tener acerca de tu hermano en Cristo. 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Romanos 12, por favor. El versículo 3, siempre dejen la marquita por favor ahí como le dije en 1 Corintios 12 en este caso. Romanos 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ahora nos vamos a meter en este tema que es que tengamos un concepto sobrio, basado en la palabra de Dios, lo cual, dice la palabra de Dios, es un pensamiento cuerdo, porque ese pensamiento está alineado con la medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Recuerden que tenemos un puesto funcional, operacional, no estructural en el cuerpo de Cristo. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, habla de nosotros, no habla del apóstol Pablo, ni de Sóstenes, ni de Silvano, ni de Timoteo, ni de Pedro. ¿Lo ven? Habla de vos, chabón. Y ahora fíjate la cantidad de verbos o verbos inferidos por las palabras que vamos a decir hay en este contexto. Van a ver, los verbos significan acciones, ¿no es cierto? Son acciones que nosotros tenemos que hacer, que acá da algunos ejemplos. Dice en el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, bla, 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 verbo tras verbo, tras verbo, tras verbo. Verbos son acciones, se requiere de nosotros que hagamos acciones que estén en línea con el espíritu que Dios nos ha dado. Eso es lo que quiere decir. Imagínate que cada uno de nosotros funcione su función. ¿Cuál es tu función? ¿Qué sé yo cuál es tu función? Capaz que ni siquiera podés ponerle un nombre porque es tan rara, pero lo haces. Hay funciones que son muy fáciles de ver dentro del cuerpo de Cristo, pero hay otras que no.
Pero lo importante no es que tengas el título o el nombre de tu función, lo importante es que funciones tu función. En el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿ves? No te quedes sentado. Fervientes, que es una palabra griega que proviene de una palabra que es la palabra seo, y significa estar caliente, hervir. Es decir, cuando vos te hierve la sangre por la palabra, tenés esa pasión, esa vehemencia. Bueno, eso es lo que quiere decir. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y acá te digo que hay que ponerla ahí arriba. ¿Constantes en qué cosa? Viejo querido. Qué tremenda la oración, qué herramienta que nos ha dado Dios para comunicarnos con Él y para pedirle cosas. Y bueno, es oración entre nosotros. Tenemos que aprender cuál sea nuestra actividad particular y ejercerla por el bien del todo. Fíjense que no solamente digo de todos, digo del todo, del cuerpo de Cristo, porque si dijera de todos uno podría pensar, bueno, acá los X que estemos reunidos acá, o bueno, los que están en mi casa, no, bueno, en realidad solamente por los que están en Palabras sobre el Mundo, no, en realidad por mi religión, no, por mi grupo, no, por el todo. Todos, estén o no estén en tu religión, estén o no estén en tu grupo, los conozcas o no los conozcas, hablen tu idioma o no, mientras sean hijos de Dios, son hermanos tuyos y todos nos ayudamos a todos. Todos, independientemente de con quién estés, en qué grupo estés, dónde vivas o qué idiomas hables. Siempre conservamos en el centro de nuestro corazón el bien del todo. Y ahora sí, a donde dejaron la marca 1 Corintios 12, por favor. Seguimos viendo acciones de Dios en todos nosotros. En el versículo 22 dice, antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y acá viene después del pero, lo que quiero que prestemos atención, Dios ordenó. ¿Se acuerdan que en el 18 vimos que Dios colocó? Y acá vemos que Dios ordenó. Dios colocó, Dios ordenó. Es cosa de Dios el cuerpo humano y es cosa de Dios el cuerpo de Cristo. Entonces, si a Él le plació o le plugo poner células que compongan mi cuerpo, le plació o le plugo que cada uno de nosotros seamos motorcitos, células que tengamos una función dentro del total. Eso es, nosotros necesitamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de despertar y de actuar, de accionar, de ejercer lo que sea que Dios nos energiza y nuestro Señor nos indica que hagamos. 26. De manera que si un miembro padece, cualquiera, ya sea débil o indigno, o digno, débil o fuerte, cualquiera. De manera, porque no es que el miembro que es fuerte es toda la vida fuerte, puede tener un mal momento, ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, de manera que si un miembro padece, fuerte o débil, digno o indigno, todos, no algunos, los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ya sea fuerte, débil, digno o indigno, todos, no algunos, con él nos gozamos. Me permito yo hacer esta pequeña corrección en este versículo. Y como hablábamos de oración, ahí primera Tesalonicenses capítulo 5, como hablábamos de oración, quiero hacer una batería, uno tras del otro. Si no llegan, no importa, yo se los leo y ustedes luego lo repasan en casa. Porque hablábamos de la oración, de la importancia de la oración, y así terminamos en Romanos 12. Así que acá en 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, la importancia de la oración entre nosotros, para que todos sirvamos a Dios como corresponde, y más nos vale hacerlo. Bien, por lo demás, hermanos, segunda Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hebreos 13.
no muy lejos de ahí, Hebreos 13, en el versículo 18. Les leo esto y seguimos con otros, porque miren lo que dice, orad por nosotros, Santiago capítulo 5, siguiente libro, capítulo 5, en el versículo 16, dice, y ojo, les digo que fue más difícil escribir los versículos que hacer la selección, porque hay un montón de versículos que habla que nosotros tenemos que orar, necesitamos orar los unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas, dice el 5:16, unos a otros y orad unos por otros. ¿Lo ven la importancia de la oración en esto de ser un miembro activo dentro del cuerpo de Cristo? Y ahora sí, regresamos a donde dejamos la marca en 1 Corintios 12. En el versículo 27 continuamos, donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Listo, ya está. ¿No lo crees, viejo? No sé, qué sé yo. Te vamos a dar una mano si no lo crees, para que lo creas. Pero es importante que reacciones, que te percates, que te des cuenta y que te muevas en función de que sos un miembro activo, que necesitamos que tu motorcito esté en marcha, que gire. 28. Y acaba la tercera mención, porque habíamos visto que primero Dios colocó, Dios ordenó, y miren lo que dice acá en el 28. Y Dios puso en la iglesia, colocó, ordenó y puso en la iglesia a cada miembro, ¿no? Primeramente apóstoles, profetas, maestros, a los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Como no es posible listarlos a todos, da una pequeña muestra, muestras gratis ahí de las cosas que pueden ser posibles. Le voy a decir por qué. Sería imposible decir cuántas avenidas de servicio hay, porque hay no menos de una avenida de servicio por cada uno de nosotros. Vos tenés una avenida de servicio, yo tengo una avenida de servicio, todo el resto de nosotros tenemos, vieron que habíamos leído de acuerdo al don que ha recibido, ministro a los demás, servidos por amor los unos a los otros. Bien, cada uno de nosotros tiene algo para dar al resto. Si vos no sabés cuál es el título de lo que tenés para darnos, no te preocupes, dánoslo. Y algún día aprenderás el nombre, si fuera importante, y si no, no hay problema. Porque fíjense acá lo que dice, los terceros maestros, los que hacen milagros. ¿Cómo llamarías al que hace milagros? ¿Milagrador? A ver, los que sanan, no me gusta usar la palabra sanador porque hay tanto chanta por ahí, mentiroso y falso que usa esta palabra, así que voy a usar otra. Los que ayudan, ¿qué serías? ¿Un ayudador? ¿Qué título tenés? ¿Entendés? ¿Qué importa qué título tenés, viejo? Movete con lo que sea que Dios puso, colocó en vos y ordenó en vos. 1 Pedro capítulo 4. Lo que sea que Dios puso, colocó y ordenó en vos, tené en cuenta que te lo dio para nosotros. Es de Él, en vos, para nosotros. ¿Lo ves? Cuando vos ejercés tu función, la que sea que es, conozcas o no conozcas el nombre, cuando vos ejercés tu función, vos sos beneficiado no tan solo por ejercerla, sino porque sos uno de nosotros. ¿Entendés? Entonces, vos ejercés tu función, vos funcionás tu función, y como sos miembro del mismo cuerpo que nosotros, nos beneficiás a nosotros y a vos porque vos sos del cuerpo de nosotros, ¿entendés? No es que vos te beneficiás porque vos sos el chabón que tenés esta función. No. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento, por tanto, honramos y respetamos el llamamiento de los demás y les ayudamos a ser cada día mejores y nos dejamos ayudar para ser cada día mejor. Vean, esto es muy importante decirlo. Cada vez, ahora tengo yo el tremendo, el inconmensurable privilegio de estar delante de ustedes y compartir esta maravilla de la palabra de Dios. Pero cada vez que hay una persona aquí enseñando la palabra de Dios, no es que se la sabe todas acerca del tema que enseña. Entonces,
Yo no les estoy enseñando tan solo, yo nos estoy enseñando. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Nadie que venga acá se las sabe todas, ni siquiera acerca del tema que viene a enseñar. Entonces, todos nosotros necesitamos de todos nosotros. Encontré esto, me pareció fabuloso y digo, no me lo puedo aguantar, lo tengo que dar. ¿Lo ven? Entonces, nos estamos enseñando. Yo comparto estas simplezas de la palabra de Dios porque necesito que mis hermanos se den cuenta y necesito yo cada vez más percatarme de la necesidad que tengo del resto, y mis hermanos necesitan percatarse de la necesidad que todos tenemos de todos. 1 Pedro 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Cómo? Pero no podemos zafar de la oración, viejo. ¿Pero por qué será? Y como siempre digo, qué bendición que es que Dios repita las cosas, porque debe ser porque sabía que yo iba a existir en alguna vez. Y porque si no me agarra en la primera, en algún versículo me va a agarrar. En algún momento yo me voy a dar cuenta de la importancia que tiene la oración para que todos nos movamos funcionando nuestras funciones. 8. Y ante todos tened entre vosotros, fíjatelo, entre vosotros, ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, y hospedaos los unos a los otros. Y dale con los unos y los otros. Ya te entendí, ya sé, pero bueno, vamos, cada uno según el don que ha recibido. Fíjate lo que dice, ministrelo, cómasela sola. No, ministrelo a los otros. ¿Te das cuenta? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si no ministrás a los otros con lo que vos tenés, entonces no sos un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y al decir multiforme me encanta, porque tiene muchas formas, entre otras esta. Es lo que hay, pero tiene la forma de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es irrepetible, es maravilloso que ejerzamos, que nos amemos, que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Es multiforme la gracia de Dios. 11. Si alguno habla, hable lo que quiera, total, somos libres en Cristo, está todo bien, el Señor nos perdonó, el de arriba, disculpen, lo digo irónicamente porque no me gusta que a mi querido Padre Celestial lo llamen el de arriba o todas esas cosas, pero lo digo en el contexto de la ironía. No dice eso. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, dice el 11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Les digo simplemente, Dios es glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bárbaro. Qué tremendo. Filipenses capítulo 2, por favor. Todos tenemos alguna manera individual de servir en beneficio de los demás, pero si esa habilidad dada por Dios está inactiva, dormida o hibernando, no hará ningún bien al cuerpo de Cristo y a la humanidad toda. Así como Dios coloca, pone y ordena, Dios produce en nosotros su querer y su hacer para lo que necesita de nuestra buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, si cuenta con nuestra buena voluntad. 1 Corintios 12 de nuevo. Así como Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio, nosotros debiéramos decir, ay de mí si no desempeñar mi función. Mientras nosotros nos elevamos a la altura de quienes somos en Cristo, otros hermanos pueden contribuir compensando por nuestras falencias, porque todavía no sabemos, porque no nos dimos cuenta, o porque somos muy nuevitos, porque solamente llevamos 42 años en esto y todavía no nos damos cuenta de las cosas. Por lo que sea. Pues si todos ejercemos la que sea nuestra responsabilidad, entonces estaremos todos servidos o ministrados. Todos necesitamos que todos funcionen según Dios nos energiza en nuestra habilidad dada por Él. Ese es su deseo, ese es su plan y ese es su corazón de amor para todos nosotros. 1 Corintios 12, en el versículo 31 dice, procurad
La palabra procurad es una palabra en griego, es una palabra pariente de seo que habíamos leído hace un ratito atrás, que dijimos que era hervir. ¿Se acuerdan? Muy bien. Es la palabra seloo. Dice, en un rato lo vemos de nuevo porque es interesantísima esta palabra. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, procurad está relacionado con hervir y algunas veces se traduce arder. Arder. Dice que ardas procurando los dones mejores. ¿Qué imagen tan solo un versículo? De manera ardiente, hirviendo, que sirvas el don mejor. Bueno, entonces acá me paro un cachito y digo, está bien. Entonces hay dones mejores y dones peores. Grave error. Son todos mejores. Lo que pasa que hay circunstancias en tu grupo donde vos te reunís o en la gente con la cual vos estudiás la palabra de Dios y adorás a Dios y creces y te nutrís con la palabra de Dios, hay necesidades diferentes en cada grupo. Entonces el don mejor es el que suple esa necesidad. El que vos tenías en otro grupo, que ahora no lo usás, digamos, estoy haciendo una cosa, imagínense, agarré el microscopio y me puse a separar así por planos. No, ¿entienden, no? Entonces, en el que usabas en el otro grupo, ahora no hace falta, el don mejor es este otro para suplir las necesidades de este grupo. Ese es el don mejor. Los dos son mejores, pero para aclarar, uno, en este momento, el mejor es el que sirve a este grupo. ¿Entienden? Entonces vos sos celoso, hervís, ardés de servir el don mejor. ¿Qué hace falta acá? Y a veces está delante de tu vista que el piso está sucio y la escoba está ahí y viejo no querés agarrar la escoba, porque vos estás para otra cosa. Vos estás para apóstol, de ahí para abajo que barran los otros. Lógico. ¿Vos lo viste alguna vez barrer a un apóstol? Bueno, yo he visto barrer. Sí, he visto limpiar inodoros, he visto ordenar, he visto colocar sillas, he visto pintar. Todo eso, el don mejor, no el que más te gusta a vos, no es el que a vos te parece más canchero, ¿no? O es el más chévere. Muy bien. Y dice que, mas yo os muestro, ven que ahí dice un camino más excelente, que es el camino, todos sabemos, 1 Corintios 13, habla del amor de Dios. El camino más excelente es desear con ardor servir el don mejor dentro de los términos del amor de Dios en la mente renovada, en manifestación. Es decir, Dios nos invita a que funcionemos nuestra función en amor. Efesios 4, por favor. Versículo 1, que dice lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, otro verbo. Sí, no zafamos de laburar, no zafamos de movernos. Os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, la palabra vocación proviene de un vocablo griego que significa, sí, no está mal traducido vocación, pero significa también llamamiento o invitación. Es la palabra griega klesis, llamamiento, invitación. Dios nos invitó, nos llamó con un llamamiento. Y ojo, que Efesios no está dirigido a Pablo, a Pedro, Sóstenes, Silvano, Timoteo. ¿Entienden lo que quiero decir? Está dirigido a nosotros. A cada uno llamó con un llamamiento. Te toca saber con qué llamamiento te ha llamado Dios, a qué te invitó Dios. Mientras lo descubrís, servinos y dejate de embromar. Servinos. Y vas a ver que en el servirnos hallarás tu puesto dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, una vez que tengas ese llamamiento, entonces subite al caballo blanco. Indicá hacia dónde está la conquista y decirles, ustedes conquisten. Mirá lo que dice el versículo 2, con humildad dice, con toda humildad.
y mansedumbre, mandándolos a todos a pasear, porque en realidad vos sos el único que se mueve firme en la palabra de Dios, el resto son todos unos paparulos. No, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, no en hacerla. No es posible uno hacerla, ya fue hecha. La unidad no se hace desde afuera, la unidad la hizo Dios a través del Señor Jesucristo adentro. Nosotros tenemos que ser solícitos en guardarla lo más que, en cuanto dependa de nosotros, lo más que podamos. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y acá también me detengo, porque hay otras versiones, porque dice, cuando dice ahí y por todos y en todos, ven, ese por es otra palabra griega que significa por medio de, o a través, o en virtud de. Y hay otras dos, creo que son dos, y tengo dos versiones acá que tradujeron este versículo 6 de la siguiente manera. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, y mirá lo que dice acá, que actúa por medio de todos, que habita en todos. Me gustó, porque es exactamente lo que es. Dios actúa por medio de nosotros. Ahora, Él no lo hace así desde arriba como un titiritero. Vos tenés que querer moverte con las cosas de Dios. Entonces el Padre te energiza. Te dice, mira, anda para aquí, anda para allá, decí tal cosa, o quédate callado. No me dijo eso a mí, así que sigo hablando. ¿Entienden lo que quiero decir? Y mira lo que dice, la otra versión dice, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, y mira lo que dice aquí, actúa por medio de todos y está en todos. Dios actúa por medio de nosotros, Dios se manifiesta a través de nosotros. Fíjate la importancia que tenés y la importancia que tiene que te des cuenta de esto y de que tu vida habla más de lo que vos crees que lo que vos hablás. Tu vida dice qué es lo que vos crees. Versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que hacen cada cual lo que quieren porque son miembros independientes y ninguno es un motorcito, como muchos son un clavo cachoso y oxidado. Hice todo lo posible para martillar eso en el versículo y no pude, porque ustedes tienen una Biblia. Cuando ustedes van a una reunión, tengan una Biblia, que les documenten lo que les están diciendo. Yo les documento acá que dice que todo el cuerpo está bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué querés que te diga? Lo está diciendo en castellano. No necesito ir al griego, no necesito ir a nada. Dice que todas las coyunturas nos ayudamos mutuamente. Está hablando de nosotros, damas y caballeros. Nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, no según la inactividad de cada miembro. Cuando está inactivo el miembro, no puede ayudar, ¿entendés? Tiene que estar activo. Cuando se transforma, deja de ser un motorcito y se transforma en un tornillo o en una tuerca, deja de estar activo, no puede ayudar a las otras coyunturas. Qué importante que es que todos nos despertemos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose a tontas y a locas. No, querido, en amor, según los principios de la palabra de Dios, según lo que aprendemos del amor que Dios tiene por nosotros, el amor que tuvo nuestro querido Señor Jesucristo que se ofreció por todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en beneficio del total del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros que tenemos una actividad propia, tiene un llamamiento individual que cumplir. Deberíamos hacerlo por el mejor bien común del cuerpo único de Cristo. Lo hacemos con toda humildad y mansedumbre. Cada uno de nosotros es especial. Ninguno de nosotros es mejor que ningún otro a los ojos de Dios y a los ojos de la cabeza, que es nuestro querido Señor Jesucristo. Ahora bien, siendo que todos estamos equipados para servir, entonces el deseo expreso y claro de Dios es que todos nosotros cumplamos nuestra función.
cada uno de nosotros es necesario e importante. Funcionemos, sirvamos, ministremos. Cuando no procuramos ardientemente ejercer nuestro llamamiento, de alguna manera el cuerpo va a sufrir pérdida, es decir, que los miembros individuales serán de un modo u otro afectados. Así que ¡ay de nosotros! Más nos vale si no hiciéramos lo que no sea, la función que sea a la que hayamos sido llamados a funcionar por el bien de todo el cuerpo de Cristo. Gracias, querido Dios, por este tremendo privilegio de estar en este púlpito, en este lugar, en este barrio, en esta oficina, con estas maravillosas personas que me rodean, por todos los que hacemos Palabras sobre el Mundo. Te agradezco profundamente por todos los que están aquí y por los que no están aquí, que están conectados, por esta dicha que es poder compartir la grandeza y simpleza de tu ser con la gente. Gracias por la locura que es, Padre, en la que nos hemos embarcado para compartir esta simpleza y grandeza de tu palabra con las personas. Muchas gracias por haber llegado a tantos hogares y a tantos corazones con esta palabra tuya que nos das. La más difícil la hiciste vos. Nosotros solamente la leemos delante de la gente. Muchísimas gracias por eso, por nuestras vidas, por hacernos ver el valor que tenemos y la función que tenemos dentro del cuerpo y que funcionemos con ardor, con fervor, esa función que nos has dado para que funcionemos entre nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios. Dios los bendiga.